tiempo y por tu atención. Escuchemos un fragmento de ofrecimiento de servicios y demás, Marcelo. Lo que te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te consigo medios. Ah, mierda. Yo te consigo medios. Malentendido. Malentendidos. A ver si no quedó claro. El malentendido del que habla Mariano Cunio Libarona es una multiplicidad de denuncias por abuso contra este personaje. Bueno, Marcelo, una cámara oculta a Mariano Cunio Libarona, hombre controvertido si lo hay, conocemos el pasado en los 90, un hombre que estuvo detenido un tiempito por nada más ni menos que robarse de un juzgado pruebas de la causa AMIA, y que sorprendió, yo creo que a todos, que un gobierno le diera nada más ni menos que el Ministerio de Justicia, Marcelo, ¿no? Sí, personaje controvertido y sin la tachadura moral como para estar en ese ministerio por sus antecedentes. Y no me refiero al caso solamente del caso Coppola. Efectivamente. Fundamentalmente cuando fue detenido por intentar eliminar pruebas en la causa AMIA, en sus orígenes, cuando el juez era Galeano. Efectivamente. Lo que pasa es que todos zafaron ahí, incluido Menem, porque, se declaró todo nulo, porque el gobierno de ese entonces hizo todo lo posible para que nunca se pudiera descubrir en ese momento quiénes estaban atrás del atentado de la Embajada de Israel y de la AMIA. Y este personaje termina siendo ministro de Justicia. Hay un video de Jorge Ginsburg. Efectivamente, que fue sí. Promonitorio. Efectivamente. En medio de los escándalos de este abogado, en la causa Coppola y en la causa AMIA, Ginsburg decía que, en cualquier momento lo íbamos a ver en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pegó en el palo Ginsburg. Claro, efectivamente. En vez de en la Corte lo vemos en el Ministerio. ¿No? Marcelo. Ahora, no descarto la posibilidad de que sea parte de este juego interno que hay en los libertarios. Efectivamente, de que se carpetean unos con otros, Marcelo, ¿no? Sí. De hecho, sinceramente, pocas veces he visto un internismo tan grande. Me tengo que traer a las juntas, Marcelo, a la Junta Militar, en donde Macera hablaba mal de Videla y lo hacía para que lo escuchara la gente de Videla. Videla lo trataba de monstruo a Macera. Pocas veces he visto un internismo tan visceral, Sí, la interna dentro de los libertarios está saliéndose de cauce y, está claro que hay gente que quiere el puesto de Cunio Libarona. Efectivamente. De hecho, hay candidatos testimoniales ya en la provincia de Buenos Aires que aspiran pasar de la legislatura provincial antes de asumir a cubrir la vacante del Ministerio de Justicia. Digamos el nombre, Montenegro. Marcelo, Montenegro, un payaso más, Marcelo. Citondo es otro, Santil es otro, pero también digamos que ese ministerio está intervenido por Santiago Caputo, el monotributista. Entonces va a ir el gordo Dan. En desgracia por su confrontación con Karina Milei, que ese ministerio está intervenido por el segundo, como hacía Néstor Kirchner y Cristina Kirchner cuando gobernaba. Generalmente ponían un ministro, pero el que manejaba los hilos era el segundo. La verdad que nunca entendí esa lógica, pero el hombre fuerte del Ministerio de Justicia de la Nación hoy por hoy es Amerio, que responde a Santiago Caputo, que si Santiago Caputo cae en desgracia con su diferencia con Karina Milei, que la va a perder, seguramente ese ministerio va a quedar así, no solamente del ministro formal, sino del que realmente maneja los hilos de ese organismo público tan importante. Marcelo, desde mi punto de vista, yo creo que o están tan confiados, ayer me han llegado números, los mismos números que seguramente manejas vos, de provincia de Buenos Aires. No les va para nada bien, tampoco les va muy mal, pero están en la lucha. En la tercera sección no les va bien. No, tercera sección pierde. Les va muy bien en la quinta, pero no pueden equiparar la quinta con la tercera. Y si siguen así, Marcelo, no sé, Sí,
Sí, yo la verdad las encuestas las leo, pero las tomo Nada más. sí, como una referencia, porque ya las encuestadores se han equivocado muchas veces, no porque sean malas las encuestadoras, sino porque la sociedad Sí, es La otra. ya gente le ha miente, tomado el claro. pulso. Sí, claro, sí, totalmente. Claro, le ha tomado el pulso y Sí. bueno, la verdadera encuesta es la que dicen las urnas. Claro. Y nos podemos llevar sorpresa, y sí, porque digamos que hay un sector del electorado argentino que no se encuentra representado por la oferta electoral que hay hoy por hoy, tanto a nivel oficial como a nivel oposición. Claro. Y ahí también hay mucha gente que está muy desilusionada Sí. de la política en general, de Milei, de Cristina, de Macri en particular. Eso se replica también en las provincias y bueno, tal vez ahí está la razón de por qué en muchas elecciones provinciales no van la gente masivamente a votar, es decir, tan baja la cantidad de votantes que se están viendo, ¿no? Y eso queda replicado, Marcelo, en una encuesta que hizo esta vez la Universidad de San Andrés, que habla del 35% de la gente que no cree en la ¿Perdón? democracia. El 35% de la gente que ya directamente no cree en la democracia, ¿eh? Claro, y yo ahí me gustaría a esa gente decirles que, bueno, una cosa es la democracia y otra cosa son los operadores que hacen efectiva esa democracia. O sea, una cosa es la institución y otra cosa son los representantes. Lo que me parece está fallando son los representantes que le dan vida a esa democracia. Claro. La democracia sigue siendo el mejor de los peores sistemas. Efectivamente. Pero bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta y tratar de evitar agravar esta crisis de representación que es muy nítida en la República Argentina. Sí, hay otra encuesta que Para tiene... lo cual estas cosas que hace Cunio Libarona, lo único que hace es agravar y profundizar ese descreimiento, porque Totalmente. imagínate que ahí lo que se puede inferir de ese audio es que hay un tráfico de influencia tremendo. Sí, ¿Me totalmente. entendés? Entonces, ¿por qué la gente va a creer en sus instituciones cuando escuchan estos audios? Hay otra encuesta que ha hecho la Universidad de Itela. Tiene una forma muy especial de esta universidad de medir las encuestas. Lo hace del 1 al 5, del 0 al 5, ¿no? Y en este caso preguntó, ¿no?, a la sociedad sobre si estaba conforme con o de alguna forma medía lo que era, ¿no?, la forma de gobernar y la política que estaba llevando a cabo el gobierno nacional. Le dio 2.4, prácticamente el 50% de la forma que tiene de medir esta universidad las encuestas, teniendo en cuenta que es del 1 al 5. Ahí le dio 2.4, un número muy elevado si esto se arrastra en materia de votos, ¿no? Perdón, se cortó. No, te decía que la Universidad de Itela ha hecho una encuesta y que tiene que ver justamente qué es lo que piensa la sociedad sobre el aval que le da al presidente de la Nación sobre la política que está llevando. Confianza. Exactamente. Tiene una particularidad esta universidad, mide las encuestas de 1 o de 0 a 5. Teniendo en cuenta que 0 es lo mínimo y 5 lo máximo. En esta encuesta le da 2.4% de positivo justamente a Milei, lo cual es prácticamente el 50% teniendo en cuenta la forma que mide la Universidad de Itela sus encuestas. Si esto se arrastra en voto es prácticamente el 50%, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta ese trabajo de la Universidad de Itela como la de San Andrés. La de San Andrés dice otra cosa, Sí. que ha caído la confianza en el gobierno y ha caído la imagen del presidente. Las unas van a decir cuál está equivocada y cuál no. Claro. Lo que yo creo que, es muy probable que al gobierno nacional le vaya bien en su primera elección de medio término. Creo que las excepciones del retorno a la democracia ha sido el gobierno de la Rúa y el gobierno de Fernández. Y ya a esa altura del partido, ambos gobiernos ya estaban implosionados Sí, efectivamente. por la crisis económica. Acá está claro que el gobierno logra mantener el control del dólar, un dólar bajo que está provocando consecuencias en la producción, en el consumo.
se está advirtiendo una gran desigualdad entre el que tiene ahorro y el que no lo tiene. El que lo tiene puede viajar al extranjero, puede comprar muchas cosas y traerlas al país. Ha crecido enormemente el déficit comercial. Entre unas de las cosas principales son por viaje al extranjero y por importación. Y no estamos hablando de importación de máquinas, herramientas para producir, sino de, línea blanca ahora, que se ha habilitado traerla del extranjero. Chile. Y tener una parte de la sociedad muy importante, mayoritaria, que la está pasando realmente muy mal y no llegan ya no solamente al mes o a la quincena o vive el día a día. Lo que se ve en la provincia de San Juan, la explosión de pobreza, uno la ve con la cantidad de gente vendiendo medias, bolsas de residuos, lo que sea, para tratar, de pasar el día. Mucha gente joven se ve. Entonces, la cosa está bastante revuelta, con un gobierno que rompe todos los puentes como para poder, por lo menos con algunos sectores de la política, acordar los términos para que el ajuste sea, más equitativo, porque la verdad no está pagando el ajuste la casta. En todo caso, la casta está aprovechándose del dólar barato y está consumiendo como nunca antes. Claro. Y me refiero a la casta, aquellos que se han aprovechado del Estado para hacer diferencias económicas a costilla del pueblo. Ese pueblo la está pasando muy mal, jubilados, pensionados, esa gente joven que no tiene capacitación, porque la educación argentina hace décadas que se desmoronó. Lo ve en los hospitales, que no pueden acceder al consumo de medicamentos, de prácticas médicas, etcétera. Entonces, yo te diría que el hecho de que el gobierno encare esta parte de las elecciones, que seguramente en el mes de agosto ya se va a desatar, y que le pueda ir bien, no significa, que se consolide, porque generalmente el día después de las elecciones es el día decisivo, porque ahí hay que empezar a hacer realmente el verdadero ajuste de la economía para no cometer los errores que se cometieron en el pasado y los esfuerzos de los argentinos quedan en la nada. Claro. Yo en ese sentido estoy muy preocupado porque es un gobierno intolerante, un gobierno que está sumido en una interna feroz como esta, la de Libarona. Así que esperemos que los argentinos sepan votar y sepan distribuir las cargas de modo tal de que este gobierno continúe su marcha para finalizar el mandato con una oposición responsable, pero que haga controlar y cumplir la Constitución, que es de la cuestión que me parece más floja que tiene el gobierno nacional. Marcelo, y aparte lo económico, a ver, te hago esta es la última, no te quiero restar más tiempo. Con tasas del 65-70%, Marcelo. Lo único que se espera es enfriamiento más de la economía en un proceso recesivo que nunca todos los rubros terminaron de arrancar, Marcelo, ¿eh? Sí, eso es lo que va a provocar este incremento de las tasas de interés, y pienso en la gente que ha tomado préstamo UVA o préstamos hipotecarios, claro, y que, tal vez pensó que la macroeconomía ya estaba resuelta definitivamente y no está resuelta definitivamente, y ahora están las consecuencias, ¿no? Es un verdadero despropósito esto que hablan del crecimiento del 5%, que vamos a crecer después de India, vamos a ser los que más vamos a crecer los burócratas del Fondo Monetario, ¿no, Marcelo? Cuando el fondo dice hay que doblar a la derecha, generalmente el auto dobla a la izquierda. Entonces también ya tenemos mucha experiencia los argentinos con estos organismos. Cuando el país sale desesperado a buscar el rescate del Fondo Monetario, porque el agua ya llegó al cuello. Claro. Marcelo, antes de terminar con la nota, quiero hablar un poquito de San Juan, porque estamos a 8 días de la presentación de frente y a 18 días de que ya con nombre y apellido sepamos quiénes son los candidatos que va a tener la provincia de San Juan para las próximas elecciones nacionales. Hay mucho mutismo por parte de los partidos referentes, fundamentalmente el peronismo, o los partidos que integran justamente este bloque que conduce el gobernador de la provincia de San Juan, entre otros, ¿no? Partidos que no saben qué hacer, como el bloquismo, que si se van solos o si van acompañados, nadie sabe quién los quiere, a lo mejor no los quiere nadie. ¿Qué está pasando a tan pocos días de cerrar ya frente? 8 días para cerrar frente y 18 días para cerrar nombre y apellido, entre los cuales
está, por supuesto, la gente del GEN, que está a la espera de saber cómo va a actuar justamente estos partidos mayoritarios para, de alguna forma, ponerse a trabajar en conjunto, ¿no? Bueno, como diría el Mostaza Merlo, vamos paso a paso. Primero está en el calendario la fecha del 7 de agosto, que es la fecha límite de presentación de frentes electorales. 8 días faltan para el 7, ¿eh? Claro, yo creo que acá falta que un actor mueva la pieza del ajedrez que va a ser esta campaña electoral, y es Producción y Trabajo. Sí. Hay que ver si Producción y Trabajo hace o no un acuerdo electoral con la Libertad Avanza. Supongo que ese acuerdo electoral pasa porque Producción y Trabajo acepte las condiciones de Karina Milei. Efectivamente. Es decir, que el primer candidato sea de la Libertad Avanza y que el sello sea la Libertad Avanza, Claro. como ha pasado en la provincia de Buenos Aires, donde el PRO ha sido deglutido por la Libertad Avanza, Claro. cosa que no quiso los Macri en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, terminaron perdiendo las elecciones. La otra es hacer que Producción y Trabajo decida hacer un acuerdo, como parece que ha ocurrido en provincias como Chubut, Neuquén y Río Negro, Claro. donde se eligen 2 o 3 Claro. diputados nacionales, Sí, sí, sí. y las cuentas le da que si van separados se llevan todos los diputados Sí, nacionales y dejan exactamente. afuera al Partido Justicialista. Bueno, supongo que la Nación y la provincia, los oficialismos, están estudiando las encuestas y estarán midiendo si conviene ir juntos o conviene ir por separado. Me parece que van a obrar con mucho pragmatismo. A mí de ese análisis lo que me preocupa es la intención, la voluntad o la vocación de Producción y Trabajo de arreglar con la Libertad Avanza. Y eso nos preocupa porque me parece que va a quedar vacío en San Juan, y San Juan no va a participar a nivel nacional de la construcción de un espacio político que represente una oposición no populista. El populismo hoy está en manos de Milei, está en manos de Cristina, está en manos de los libertarios, está en manos del peronismo, y falta ahí en ese escenario una expresión política democrática y republicana que uno aspira que en la provincia de San Juan encabece Juntos por el Cambio, lo que fue Juntos por el Cambio, y ahí la palabra más fuerte es el oficialismo de Producción y Trabajo. Así que bueno, creo que falta que ese dilema se resuelva, y ahí quedarán más o menos expuestas las piezas para las elecciones y para la presentación de candidato el 17 de agosto. Bien. Por último, teniendo en cuenta que vos sos el representante del GEN en la provincia de San Juan, bueno, y un hombre realmente dentro de la política muy mediático, un hombre que conoce todos los sanjuaninos, y de alguna u otra forma la pregunta es, desde Producción y Trabajo o desde el propio entorno del gobierno provincial, ¿ha habido algún acercamiento? ¿Ha habido algún tipo de llamado al diálogo o de esto de formar justamente nuevamente lo que en algún momento fue Juntos por el Cambio? No hay contacto con el oficialismo provincial. Bien. Marcelo, te Porque agradecemos. nosotros no queramos, sino porque no los vemos venir. Claro, Bien, claro, claro. justamente a eso me refería, ¿no? Directamente no hay convocatoria por parte de ellos, ¿eh? Por el momento no. Bien. Marcelo, te agradecemos por tu tiempo, No, por por tu favor. atención, y Muchas gracias a obviamente ustedes. te vamos a estar consultando. Fue el Muchas doctor gracias. Marcelo. Va a ser un placer. Muchísimas gracias. Fue Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana, Daniel. Bueno, sí, sigue el mutismo, ¿no? Todavía, Sí, bueno, sí, sí. el peronismo se ha estado reuniendo en el día de ayer, lo comentaba Daniel en el espacio anterior. Sí, Aranda volvió a aparecer, Franco Aranda. Con Aranda,